Piénsalo de nuevo. ¿Crees que la historia la escriben solo los líderes? La respuesta es no. La verdadera revolución no siempre viene de un discurso. Muchas veces viene de un cartel, de un símbolo, de una estética que lo rompe todo. El día de hoy, Paco López nos acompaña para hablar de juventud. Hola, yo soy Crista, bienvenidos a nuestro podcast Signo y Sentido. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Crista, yo soy Michelle y bueno, este es nuestro primer programa. Ya vamos en la toma 1000. No es cierto. Pero pues nada, tenemos de invitado, antes de empezar con la programación y con el tema, tenemos de invitado a Paco López. Bienvenido, Paco. Hola Michelle, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarles a ustedes y a todo el equipo de producción, también a ti, Crista. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, todos estamos bien. Antes de iniciar, igual como es nuestro primer programa, quiero hacer mención a Jesús, a Axel, a Ada y a Cuevas, a David, porque no solo somos nosotros tres, hay una producción, somos pequeña producción, pero ¿cómo dicen? Es ¿Un equipo grande? pero es trabajo humilde. Es un trabajo honesto, no es mucho, pero está honesto. Entonces, pues nada, estamos un poco nerviosos, pero vamos a iniciar este signo y sentido. Y el tema de hoy, que tiene que ver justo con este programa, vamos a hablar sobre juventudes. Pero primero, Paco, te puedes presentar, puedes comentarnos un poco Claro. de qué haces. Bueno, primero me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta entrega, sobre todo porque está enfocada a los consumos culturales que tienen que ver con los jóvenes, ¿no? Entonces, hablar de jóvenes hoy en día es un tema que sigue latente en la agenda y qué bueno que ustedes se preocupen por ocuparse de esas inquietudes, cuáles son los consumos, las prácticas y los imaginarios que tienen que ver con la juventud. Yo soy Paco López, soy antropólogo social, tengo un posgrado en estudios de arte y literatura, actualmente estoy haciendo un doctorado en humanidades y trabajo el tema justamente de la identidad de los músicos independientes post pandemia, ¿no? Con el tema de la creatividad, la resiliencia y la resistencia. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes porque evidentemente dentro de las líneas que me gusta trabajar son las músicas emergentes, me gusta las culturas juveniles, me gusta también todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, particularmente los que tienen que ver con los medios de comunicación educativa y cultural, ¿no? Los famosos medios públicos. Para quien no sabe, porque seguramente no le has dado clase a muchos aquí en la facultad, Paco, todo el tiempo sus clases son enfocadas en la música, ¿no? Como Sí. que cada tema, aunque tal vez pareciera que no tiene nada que ver, lo enfoca justo y habla de la música. Sí, la Entonces, música, la cultura, todo esto de también las subculturas y todo más que nada en cuanto a la historia de toda la música. Creo que es algo que siempre trata de englobar algún tema en cuanto a eso. Entonces, hoy vamos a hablar de la trayectoria de los jóvenes en el diseño y viceversa, cómo el diseño es parte de la juventud y cómo históricamente esto pues está en todos lados. La cultura, a final de cuentas, es la manera en la que nos comunicamos y la juventud, ¿quién grita más que una juventud, no? Entonces, vamos a comenzar con nuestra entrevista como tal. Pues sería más que nada que nos comentes algún momento histórico en México en el que tú crees que el diseño joven es o fue clave. Bueno, yo creo que desde principios del siglo XX, ¿no? Desde la revolución, yo creo que con el grabado, claro que había artistas muy jóvenes, pero quizá toma otra dimensión ya a finales de los años 60, después del movimiento estudiantil del 68 o durante el movimiento estudiantil del 68, que fue una década de muchos cambios, trascendental en el siglo
XX que ha marcado a mucha gente y que evidentemente tenía que ver con esas manifestaciones juveniles, no solamente en Europa, en Estados Unidos, México no fue la excepción. Entonces yo creo que venía acompañada justamente de esta gráfica, no sé si recuerden, ¿no? Que tenía que ver con los carteles, los esténciles que se veían pegados en la Ciudad tipografía, de México, ¿no? Estaba súper... Bueno, yo la recuerdo un montón por el... ¿Recuerdas la paloma de la paz atravesada por una bayoneta? lanza. Sí. Una bayoneta. Bueno, pero ese justamente era una intervención, ¿no? O sea, estaba la oficial era la paloma con el 68 y tras estos sucesos, pues de la matanza de Tlatelolco, entre otras. Pues tenía que ver con la represión, ¿no? La represión que tenía el gobierno hacia los jóvenes, a todas las manifestaciones juveniles. Entonces, justo yo lo que más recuerdo es, como dices, la paloma atravesada, pero esa ya es una intervención de la oficial, realmente no es la oficial, ¿no? Entonces, eso puede hablar como, bueno, yo, por ejemplo, pues yo no viví obviamente esa época, la vivieron ni mi papá nació ese año, pero pues yo sí tengo esa intención y ese recuerdo, y justo habla como de cómo gráficamente o cómo la intervención de los estudiantes hizo que eso es lo que se nos queda más plasmado, porque por ejemplo, estábamos hablando, hay una película que ahorita pues yo creo que ya salió de los cines, que habla sobre el concierto de Avándaro, el cual sucedió más o menos en esa época, en el 71, y se venía de estas épocas de represión a la juventud, el rock que estaba súper... pues empezaba como a censurado, formar parte del gusto de la gente, pero estaba censurado, claro. Y, por ejemplo, yo no tenía conocimiento de esa situación. No, ni yo. Me sorprende mucho porque incluso fuimos a ver la película de ¿cómo se llama? Autos, Mota y Rock and Roll. Autos, Mota y Rock and Roll, y nos parece que tiene una gráfica muy bonita. Es algo muy bonito de ver, y el tema que toca es algo muy fuerte porque yo no sabía nada de lo que había sucedido en Avándaro, porque justo no tiene una difusión tan grande. Bueno, yo nunca supe del 68, claro que sí es algo que culturalmente en México tenemos muy, muy dentro de nuestra memoria cultural. Y lo que yo quería hablar justamente es cómo en esas épocas se estaba intentando invisibilizar todo, porque incluso lo del 68, eso ya es porque no puedes tapar el sol con un dedo, pero si hubiese sido por ellos, eso también se hubiese pues quedado sesgado entre el tiempo. Sí, o sea, se hubiese enterrado, ¿no? O sea, como lo que fue Avándaro. Avándaro a lo mejor no se logró, digamos, enterrar, porque ya había sucedido antes esa situación que sí fue muy alarmante y no pasó a mayores, ¿no? Eso es lo que muestran en la película, que cuando llega el ejército todos se asustaron porque venían de un suceso como el 68, habían pasado 3 años. Fueron 2 sucesos, para ser más puntuales, así como dice Michelle, es el del 68, el primero, y el halconazo de junio del 71. Entonces, de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, habían pasado 3-4 meses, ¿no? Del último acontecimiento represivo con jóvenes que fueron muertos en las calles de la Ciudad de México. Entonces, como que se estigmatizó al joven, ¿no? Hay que poner eso sobre la mesa, se estigmatizó. Y hay una cosa también muy triste en este país, que de repente, bueno, se habla, ¿no? De repente se habla mucho y se hace énfasis de que no tenemos memoria, ¿no? De repente no queremos acordarnos de cosas que nos avergüenzan. Y yo creo que el sistema en ese momento lo que quería era invisibilizar a los jóvenes. Posteriormente al Festival de Avándaro se viene toda una censura en los medios de comunicación impresos y electrónicos, y evidentemente el joven se le ve pues como lo peor de la sociedad, ¿no? Entonces quería descalificar al joven. No hubo como un decreto como tal, pero sí se modificó la ley de radio y televisión para que este tipo de música no tuviera la programación y el apoyo, no solamente en la capital, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que hay como que una censura que se da en toda manifestación juvenil, concretamente rockera, de norte a sur, desde Tijuana hasta Tapachula. No habían conciertos. Muchos de los jóvenes de esa época, que creo que era una generación muy brillante, que estaba encabezada por los Duk Duks, Tinta Blanca, Bandido, El Ritual, el propio Three Souls in My Man, El Amor, grupos que venían del norte de la ciudad. Bueno, en ese tiempo ya era una gran figura reconocida, por ejemplo, Javier Batis, que fue el gran ausente de ese festival, el Brujo, ¿no? Pero fíjense nada más rápido, o sea, esa generación de músicos que tocaban en inglés y que formaban parte de un movimiento que le llamaron el rock chicano, ¿sale? ¿Por qué? Porque cantaban en inglés
y porque evidentemente sus letras hablaban de la psicología, de la de la psicodelia, de la libertad, ¿no? Del sentido también de pertenencia, en fin, eran como unas rolas que hablaban de lo que estaban viendo los jóvenes en ese tiempo, no solamente en el norte, ¿no? Sino que tenían también la influencia de los Estados Unidos, pero que la estaban resignificando, vamos a decirlo de esa manera. Entonces creo que eso es importante, pero esa generación quedó cortada de tajo porque ya no tuvo oportunidad de desarrollarse, Sí. ¿no? Con la exposición que tuvo el concierto en las noticias, en los, no sé, los libros de los periódicos de la época, sobre todo uno muy amarillista que era La Alarma, Casos de Alarma. Entonces hablaba de Sí, vimos, un encabezado muy chistoso, ¿no lo vieron? Ajá, ¿Se que acuerdan? decía algo así de que, bueno, salía la imagen unos desnudos. Algo así de pelos y pelos, alcohol, no sé qué. Y vandalismo, algo así decía. Bueno, un encabezado de ¿cómo te diría? Podríamos decir muy sugestivo, ¿no? Muy amarillista, ¿no? Acabas de tocar dos temas que quiero intentar como recuperar. Una, la parte en la que mencionan del olvido, ¿no? Porque, por ejemplo, apenas Krista me estaba enseñando unos TikToks que seguro ahorita que te digo te vas a acordar sobre el PRI, que ahorita están muy en boca. Sí. Por otra serie, ¿no? De ViX. Por otra serie, pero aparte referente a las juventudes, y podríamos hacer un contraste como pues las juventudes que están en esta actualidad, que somos nosotros, que somos parte de ese grupo, de cómo pues yo podría decir, o como yo lo veo, no sé tú, Krista, realmente sí olvidamos. O sea, a lo mejor en algún momento están siendo ese tipo de contenido como lo es actualmente TikTok. Ese contenido está siendo generado por la misma juventud. Y en parte en broma, en parte no en broma, realmente está demostrando que sí se olvida la juventud, o que mejor dicho no tiene memoria, porque no es que olvide, es que ya llega un punto en el que ni siquiera a muchas personas les llega esa conciencia o ese conocimiento. Yo lo que sé tampoco es porque yo tenga toda la intención y las ganas de saber, más bien es porque me dicen mis papás, en la escuela se toca... de tocar el tema y de darte esa cultura social de todo lo que se ha pasado históricamente en México. Entonces, justo lo que tomas en cuenta es muy importante porque, para centrarlo mejor, es que el TikTok era más que nada, entre broma y broma, un meme en el que se daba a entender que cierto partido político era mejor que otro y que habíamos estado mejor antes que ahora. Es como, no se trata de comparar tiempos. Era una persona bailando, estaba muy feliz y decía... Como estaríamos si siguiera gobernando el PRI, eso decía. Sí. Entonces es como, no tenemos esa memoria, esa retención de todos los hechos históricos que hemos vivido como para volver a hacer, aunque fuera en mofa o chiste, es como, o sea, yo siento que es un tema tan delicado que yo no lo vería ni de broma como para soltar un chiste así. Aparte de todos los comentarios que eran de que sí, ahora con sus becas y así, entonces... Es como, justo el tener memoria queda en nosotras las juventudes de tratar de informarnos, de mantener toda esta cultura viva. Y también habla de otra problemática que es cómo los medios actualmente a través del meme están lanzando mensajes, como el diseño a través de los medios de comunicación que actualmente ya son efímeros, están muy democratizados también porque, por ejemplo, yo no creo que ya sea tan posible una censura como la que existía en ese entonces. Hay más apertura, eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Hay más apertura. Y lo que decía, por ejemplo, Krista hace unos instantes en su comentario era con respecto a esto que habían visto en TikTok. En esta ausencia de memoria de este país, imagínense un partido en el país, en el poder que estuvo más de 70 años. Lo quitan en el 2000, bueno, que es cuando gana el PAN y se queda 12 años en el gobierno. Luego viene el 2006. Bueno, ahí está todavía el presidente Calderón, ¿no? Después de Fox. Y en las elecciones de 2012 regresa ese partido hegemónico al gobierno. Eso hablaba de que entonces no había una memoria. La gente volvió a votar sin acordarse de todos los hechos, acontecimientos que acompañaban a ese partido político. Entonces, qué triste, ¿no? Por eso les decía yo que de repente hay cosas que se van quedando y generaciones contemporáneas ahora que están entre 21 y 25 años quizá no les digan nada al Festival de Avándaro. El Festival de Avándaro de entrada, les digo, es el Godfather, el padrino de los festivales en México, porque ese es el que abrió la puerta. Fue el primer evento multitudinario de jóvenes que reunió a más de
250,000 personas, dicen por ahí, o más, no lo sé, de entre 15 y 25 años. Que entre 100,000 y 500,000. Fíjate, esas son las cifras, ¿no? Entonces, nada más para que se den ustedes una idea. A partir de eso viene, insisto, esta parte de cerrazón con respecto a las culturas juveniles, a las manifestaciones juveniles, y hasta después del temblor del 85 empiezan un poquito a abrirse las cosas. Hay que acordarse que ahí también ya revientan sellos disqueros que van acompañados del diseño, la gráfica, la música con la gráfica, ¿no? Y surge Com Rock, por ejemplo, ahí surge ya el Tri, que antes era el Three Souls in My Mind, y se hace empieza a hacerse popular con el tema de Triste Canción. Ya representaba algo importante, ¿no? Desde el underground, pero ya ahí empezaba a despuntar, ya estaba Botellita de Jerez, había estado Rodrigo González, la escena del metal también estaba muy fuerte, pero toda está acompañada siempre del diseño, de la gráfica, ¿no? Como pasó con las portadas, por ejemplo, de Pink Floyd, ¿no? Las portadas de Led Zeppelin, todas esas portadas de los grandes grupos de rock, incluso las discos de bandas de jazz como Miles Davis, de John Coltrane, tienen también mucho diseño, ¿no? Tienen mucho significado. Sí. Entonces, realmente, creo que de repente, regresando al tema de la memoria, es importante no perder estos acontecimientos, ¿no? Porque imagínate que le preguntáramos a un estudiante universitario que no tenga una idea de lo que fue Ayotzinapa y sus desaparecidos, sería realmente lamentable, ¿no? Que a estas alturas, en una universidad, en una clase, no importa que no sea de humanidades o que no sea de ciencias políticas o de diseño, comunicación, que sea en otras áreas, no sé, no creo que tampoco en la biología, ¿no? En la contaduría, en la administración, y que de repente les preguntaron, oye, ¿saben qué pasó con los 43? Y no sepan, sí, realmente sería triste esta ausencia de memoria, ¿no crees? Sí. Entonces, por eso me parece que es importante el hacer uso del diseño, y no tanto académicamente o técnicamente, sino que todos podemos crear algo que sea usar un gráfico, como justo mencionas el de la paloma. Tú no lo viviste y aún así tienes esa está en la memoria tatuado, ¿no? Está fotografiado en tu memoria. Entonces, hacer uso del diseño, tanto gráfico como audiovisual, para tanto retener esa información en las juventudes como lo que fue Avándaro. Esta película a mí me trajo esa información, a mí me está comunicando, y pues quieran o no, los medios audiovisuales, las gráficas, todo esto que viene siendo el diseño sirve para comunicar. Entonces, yéndonos hacia ese tema de la comunicación y la juventud con esta rebeldía, quisiera saber cuál es tu opinión del por qué crees que el diseño juvenil suelen hacer desde la inconformidad, la protesta o de la necesidad de expresarse. O sea, ¿por qué todo este diseño juvenil siempre tiende a ser protestante, a comunicar de esta manera la rebeldía? Pero quiero hacer una pausa. ¿Tú crees que realmente ese es el diseño que estamos viendo actualmente? Podríamos hablar de lo que menciona Paco en la antigüedad, ¿no? Bueno, en la antigüedad. El siglo pasado. Hace 50 años. Hace 50 años sí se veía justo mucha referencia o muy plasmado lo que estaba sucediendo socialmente en el México. Pero yo no lo veo ahorita. Entonces, ¿tú crees que esta tendencia a la protesta en el diseño juvenil es más que nada por el contexto en el que se vive, o crees que tiene que ver más que nada con el sesgo a la información que hay? Pues yo creo que habría yo veo una diferencia, por ejemplo, lo que menciona, por ejemplo, Paco, ¿no? Que habla de que anteriormente estaban muy ligado el diseño gráfico a todos estos movimientos, a la parte musical, que estaba muy plasmada en las juventudes, lo cual creo que por esa parte no ha cambiado en el sentido de que las juventudes podrían verse muy ligadas a la música, ¿no? Ahorita que se está escuchando sería una pregunta, y la siguiente, de qué parte del diseño se está apoyando, porque yo no creo que sea ya gráficamente. Yo podría hablar, antes los CDs o los vinilos se veía completamente cómo estaba esta imagen gráfica, ¿no? Que era súper importante y traía todo el peso de la identidad de estas personas, bueno, de los artistas. Actualmente yo creo que viene más ya nadie compra discos, entonces yo creo que viene más de los videos y de toda esta parte visual, pero muy del medio audiovisual, que sería en este caso como los canvas que ves en Spotify, que generalmente son fragmentos de los videos, etcétera, etcétera. Y
bueno, yo no sé tú cómo lo veas, Crista, pero yo creo que si antes, como en el ejemplo que está haciendo Paco, de que se hablaba, qué hablaba la música en ese entonces y de qué se apoyaba gráficamente o en el diseño, actualmente de qué habla la música que se escuchan los jóvenes, pues yo creo que más bien no sé si decirlo exotiza, pero un poco lo venera, que es como un poco los contenidos que hemos visto en clase de cómo veneran esta parte de la cultura del narcotráfico y pues también de qué consumen, ¿no? O sea, a quienes veneran respecto al diseño, creo que también sería importante hablar de creadores de contenido y qué es lo que están plasmando respecto a cómo se ve la juventud actual en contraste con la juventud de hace 50 años. Yo considero que la música es un espacio privilegiado, ¿no? Para la generación de identidades. Podría poner un ejemplo interesante con respecto justamente a su relación con el diseño. Si vemos las portadas, por ejemplo, de un movimiento fascinante como es la salsa, el impacto que tuvo la salsa a finales de los años 60, principios de los 70 en Nueva York, con toda esta diáspora o migración que hubo de los países del Caribe y centroamericanos, por supuesto México también jugó un papel importante. Vean las portadas que hizo el sello de Fania All Stars, que es el más importante de la salsa clásica, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ahí viene cómo se genera la identidad a través de las portadas de los discos que hablan de algo, de rebeldía, que hablan de alzar la mano, aquí estoy presente, de opresión. Eso es lo que genera la identidad a través del diseño de las portadas de Willy Colón y de todos estos músicos. Ese es un ejemplo interesante. Ahora, para acotarlo actualmente es más difícil, o no es más difícil, sino hay que entender la diversidad de en dónde está el foco ahora de atención de los jóvenes en los consumos musicales, ¿no? Entonces ahora está el K-pop, está la música, por supuesto, electrónica y sus variantes, está el narcocorrido, ¿no? Y todo este asunto también que ha jalado mucho impacto, pero también, como decías tú, las economías que mueven al diseño y a la música y que hacen que esa música y esa imagen de ese artista esté ahorita rankeado en los primeros lugares en cualquier parte del mundo. Porque, Crista, por ejemplo, tú, bueno, aquí en contexto, Crista es más joven que yo. Nos llevamos como 6 años, yo creo. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿26? Tengo 26. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Entonces, bueno, por ejemplo, yo ya no voy a fiestas y Crista sí sale. Entonces, pues yo diría, dentro de las juventudes, ella es más juventud, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves o cómo lo vives en ese referente de lo que yo te digo? Porque yo, desde mi perspectiva, yo creo que ya no se habla de protesta y la juventud ya no tiene ese enfoque. Y un poco tiene que ver por la masificación de los medios. Pero ¿tú cómo lo experimentas? ¿O qué podrías mencionar de eso? Pues yo creo, bueno, respondiendo a la pregunta que estábamos manejando ahorita, que sería si la rebeldía es parte del diseño juvenil forzosamente o no es parte, o sea, si son casi que vienen de la mano o no. Pues para mí, por lo histórico que estamos mencionando, por supuestísimo que tiene que ver la rebeldía con el diseño juvenil. Tanto cómo se diseñaban ellos mismos en sus repertorios, ropa, ¿no? Su repertorio de las músicas que tocaban, su vestimenta, su maquillaje, o sea, La forma de hablar. La forma de hablar era toda una estética completa. Tenían una identidad tan marcada en la rebeldía, en llevar, no la contraria, pero pues en dar a entender sus ideales. Y justo no lo había tomado en cuenta el hecho de ponerlo a la actualidad, ¿no? Contemporáneamente. Bueno, actualmente hablando de pues, rebeldía, sí somos rebeldes, ¿no? Porque no nos vemos como se ven los adultos, pero a lo mejor ahorita la protesta es diferente. ¿Tú cómo lo consideras? Yo creo que el diseño protestante rebelde de ahorita podría ser, o sea, obviamente tomando en cuenta todo lo que se vivió en ese tiempo, no es ni una cuarta parte de la rebeldía que tenían antes. O sea, ahorita no tenemos, siento que la juventud ahorita no tiene tanta esa fuerza o pues ese atrevimiento, podría decirlo, de llevar tanto la contraria o de justo esto, porque siento que ha habido justo hasta un sesgo de volver a los patrones de más antes, conservadores. Más conservadores. ¿Qué es eso de energía femenina y masculina? O sea, no tiene nada que ver. O sea, ya dijéramos, la música ya no habla de esto, de protestas. Y obviamente, si acaso va a haber algún artista emergente que esté tocando esos temas. Pero justo porque nosotras no sabemos de ello. Porque los medios ¿Qué es lo que consume la mayoría?
Porque los Bueno, ese es otro tema que sería hacia dónde va la industria del entretenimiento, la industria musical. Acuérdense que ahorita lo que gobiernan no son las disqueras, son más bien, mejor dicho, YouTube, Spotify, ¿no? Las plataformas digitales que lamentablemente a los artistas emergentes no les representan ninguna ganancia, pero a la industria del disco sí por la reproducción de estas listas, ¿no? Entonces, ese es otro tema que sería importante considerar. Lo que dice Krishna para cerrar con respecto a qué se está diciendo hoy en día, quizá esta contracultura es diferente, o esta subcultura que tiene que ver, por ejemplo, con el culto a la subcultura que se ve ahora en la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces la estética, como decía ella anteriormente, ha sido tuneada, ¿no? A la típica tejana, el pantalón topeca por unos jeans de marca, el bling bling, la gorra con la marca, evidentemente, los anillos, los coches lujosos, la vida fácil. Este presentismo, como dice José Manuel Valenzuela, ¿no? Este famoso investigador del Colegio de la Frontera Norte con respecto a estos temas de los corridos tumbados o de las mujeres tumbadas, ¿no? ¿Qué nos están diciendo ahora y qué tanto impacto está teniendo? Porque hay gente que dice, bueno, a mí no me gustan los ritmos, la ejecución es muy buena, ¿no? Pero pues yo no le hago caso a las letras. Eso no implica que la persona va a ir a delinquir por escuchar esta música, y otra cosa, su derecho a escuchar música, y el artista tampoco lo podemos censurar, a diferencia de los años 70. Por ejemplo, ahora no hay esa censura. O sea, solamente 2 o 3 estados con respecto a esta música tienen como una legislación especial, pero no hay una censura, ojo, ¿eh? De repente nos venden un discurso. Lo que sí es que está dentro de la cultura de masas, sí tiene que ver con una sociedad de consumo, y en ese contexto, por ejemplo, en el 2006, recuerdo, hay un libro que se llama La contracultura, revelarse vende o algo así. Revelarse vende, el negocio de la contracultura. Y estaba también el de subculturas de Deep Hebdish, otro británico ya radicado en Estados Unidos, que nos hablan justamente de estas manifestaciones para poderlas comprender, o de esta cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con John Fisher, que habla del capitalismo, ¿no? Y fue la forma de vivir el capitalismo actual. Así que lees el libro y te deprime, ¿no? Porque hacia dónde están llevando a los jóvenes. Entonces, de repente, imagínate ese objeto de rebeldía para los jóvenes, por ejemplo, de Avándaro, que llevaban a lo mejor una camiseta del Che Guevara, y que ahora la encontremos en una taza que vendan para tomar café. Sí. O en Tepoztlán hay unas cervezas que dicen Che Guevara. Bueno, imagínense el ingenio, ¿no? Entonces de repente se lleva la historia. Hablando de diseño. Se lleva la historia a la banalización, ¿no? Pero juega un papel importante el diseño, o esta imagen del Che Guevara, pero pintado como Cepillín, el payasito de la tele de los 70, en México 80, ¿no? Entonces siempre está presente el diseño, hay que decirlo, ¿no? Va también como esta suerte de evolución, ¿no? Con respecto a lo que se va dando en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que así como la música, el diseño son tanto la banda sonora como la imagen que le da contexto a determinadas épocas, ¿no? Hace rato que decías, no estabas diciendo nada malo, nada contrario, Michelle, cuando decías, este es del siglo pasado. Pues sí, efectivamente, todo esto pasó en la recta final del siglo XX. ¿No? Parece mentira, pero ya son historias del viejo milenio, ¿no? Ahora estamos en otra etapa, en otro momento que se está viviendo con otras dinámicas, en donde simplemente la música, a pesar de que haya gente que esté con la idea, o públicos o audiencias recalcitrantes con respecto a tener posesión de un disco compacto, una cinta de cassette, una cinta de carrete o un disco de vinil, pues todo está en el streaming, ¿no? También, entonces, o sea, sí hay la gente que todavía goza y hay un culto por eso. Sí, como por ejemplo los del K-pop que traen sus photocards, como que sería, yo pienso, lo equivalente, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo, para cerrar nada más rápidamente, Michelle, perdón que te interrumpí, desde esta imagen visual, jamás se va a comparar, por ejemplo, sacar un LP, el Gayful, abrirlo, ver las fotos, ¿no? Antes no había ni siquiera MTV. Exacto, y con mucho empeño, con mucha creatividad. Entonces ponías el disco y era como todo un tema ritual de poner el disco de principio a fin. Experiencia. Toda una experiencia, exactamente. Y estar observando la portada, los créditos, porque no había ni siquiera videos. Los videos llegarían más tarde, ¿no? Sí. Ojo, ya tendrían su proyección con MTV ya a principios de los años 80, ¿no? Pero antes era la contemplación del disco, imaginar, evocar imágenes escuchando música, y evidentemente, pues imagínate los creativos de la época, sobre todo los diseñadores, ¿no? ¿Cuál fue su fuente de inspiración? Pues muchas veces la música. Sí, claro. Bueno, ya para cerrar, porque ya nos explayamos y podríamos seguir hablando, yo quiero saber, creo que es la misma pregunta para ambos, que cerrando y ya redondeando esta conversación. Como conclusión.
Tú, Crista, ¿cómo lo vives? Porque yo creo que es muy distinto de Paco, que Paco vivió una juventud y está viendo la juventud actual. ¿Qué podría entender en comparativa como la juventud? ¿Y tú qué podrías entender tú que estás viviendo tu juventud? Ay, pues yo viviéndolo pues ahora sí, formando parte de, es como, siento que sí hay mucho contraste y al ver justo la película me di cuenta del contraste que hay entre las generaciones, o sea, cómo no tiene nada que ver la manera en la que nos vestimos, somos, vivimos, nos identificamos y todo esto, pero creo que queda en nosotros, entre las juventudes, formar parte de algo que nos dé identidad. O sea, creo que al final de cuentas queda entre nosotros tener justo ese criterio de darnos identidad a nosotros tanto como generación como personas. Tener ese criterio de informarnos, buscar y diseñar algo que nos deje comunicar nuestras ideas, así como, pues justo como estas generaciones pasadas, creo que podemos tomar inspiración de ello y la verdad es que pues sí, justo no se está viendo porque creo que es una generación que está muy perdida en el internet, no está tan sometida a tener un criterio sobre lo que piensa realmente, sino que se deja llevar por los medios y no tiene absolutamente nada de malo. Las demás personas también eran influenciadas, por eso eran masas, o sea, al final siempre somos masas. Pero creo que queda entre nosotros, las juventudes, pues justo diseñar de manera crítica, con contexto social y cultural, y tenerlo en cuenta siempre para comunicar lo que queremos. Como menciona nuestra facultad. Como menciona nuestra facultad. Resolver con creatividad y sobre todo, pues bueno, no perder de pista como esta parte importante que tiene que ver con el sentido, ¿no? El sentido y la reflexión, ¿no? Que creo que es bien importante, ¿no? El análisis, y lo que ustedes están viendo en cómo ahora se ha transformado también en diseño, ¿no? El impacto que tiene el diseño en la vida cotidiana. Entonces, cerrando un poco también con el asunto de las diferentes formas de ser joven, pues bueno, siempre se ha tenido la actitud, la rebeldía, ir como en contra, ¿no? De esas figuras de autoridad, ¿no? Entonces quizá ha cambiado la forma de vestir, quizá regresó la forma de vestir, ¿no? También, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ver de los 60 que también se están apropiando actualmente, ¿no? Entonces es como un ir y venir, un devenir. Sí, y hablando de rebeldía, pues es que es más rebelde que regresar al conservadurismo en una normalización de justo esta rebeldía, ¿no? O bueno, hablando de contenidos, imagínate, hay un programa que se hizo nacional que no tuvo a lo mejor quizá el impacto que todo el mundo esperaba, ¿no? Que se llama México Canta, ¿no? Que era como la respuesta justamente a las canciones bélicas, ¿no? O a las apologías al consumo de enervantes y a la violencia. Y que pues es una producción muy bien lograda, Canal 11, Canal 22, no recuerdo si son los dos, es una coproducción de medios públicos. Y ves el programa que tiene apertura para todos los medios, para el rap, para la música tradicional, música de raíz, ¿no? O sea, todos los corridos tumbados, pero con otra lírica. La producción está bastante buena, la conducción, la producción, el montaje. Y dices, quizás sea esa la forma ahora de ser más radical o a lo mejor más rebelde con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? De que ahora nadie dice nada de todo este tipo de videos que circulan libremente por todos lados. O sea, cada quien decide si los ve o no los ve, pero la verdad es que están en cualquier lado. Tú lo puedes ver en tu lista de Spotify, lo ves en YouTube, lo que te aparece la sugerencia del algoritmo, lo ves en donde quiera. Entonces, quizá ahora la otra parte que tenga que ver con esta resistencia o con esta actitud de darle cambio a la perilla tenga que ver con lo que está pasando justamente con estos artistas que están tratando de decir, aquí hay otro discurso, aquí hay otra narrativa a la que está imperando hoy en día en la industria del espectáculo. Pues ya salimos con recomendación, hablando también de industrias culturales y de cultura de masas. Pues nada, como que retomar todo eso y recordar que es lo que nos hablan en la facultad, diseñar con contexto, diseñar con, pues sí, como investigando, ¿no? Que ese sería otro tema de otro programa. Muchas gracias, Paco. A ustedes, felicidades, nos vemos pronto y siempre van a salir muchas cosas, es lo interesante, ¿no? Pero el tema está en que ustedes lleven a cabo justamente ese diálogo, ¿no? Yo creo que ustedes son los que tienen que establecer estos canales de comunicación, estos puentes con otras generaciones para conocer también qué es lo que pasaba
ayer o en el siglo pasado, como tú bien lo decías hace un ratito, y lo que está pasando en este presente, ¿no? Entonces, la invitación para que esta reflexión la hagan en colectivo, salga de 4 paredes, ¿no? No en una cabina, sino el encuentro cara a cara para poder conocer esas opiniones y por supuesto, insistir en el papel que está teniendo el diseño actualmente. Exacto. Gracias, Sí. Paco. Muchas Gracias, Crista. Gracias. Y gracias a Cabina y a todos los que nos están viendo. Y ya denle like. Compartan. Compartan y suscríbanse. Sí. Adiós.